Si tú no tienes un jefe que cree en lo que estás diciendo, pues estaba complicado. Y curiosamente, pues otros secretarios de Estado, en aquella época creo que el secretario de Estado era Cristóbal Montoro, dijeron, pero me estáis contando que vamos a poder hacer la declaración de la renta por Internet y que la gente que ya falsea cosas, entre comillas, algunos se salen de tiesto y esto es inviable. Pues no, pues tiene más seguridad que si se hace exámenes siempre y cuando la identidad esté garantizada. Joder, no sé, no vamos a meter un tema de esto y tal. Y se tomó la decisión de hacerlo. Eso generó que los notarios, bueno, pues presentaron su recurso contencioso administrativo y yo decidí llevar ese pleito directamente. Y dije, bueno, pues a la abogacía les dijo, Vicente, tú eres el que has estado con esto, pues oye, llévalo. Y fueron 2 recursos, uno por parte de Corredores y otro por parte de que afortunadamente ganamos y que dio vía libre y dio luz verde a la administración electrónica. Tres, dos, uno. Hoy tenemos un episodio muy especial y por eso quiero empezar contando una pequeña, breve pero divertida historia. Y es que seguro que al espectador le ha ocurrido alguna vez que cuando era pequeño o recuerda actualmente que a todos nos han preguntado en algún momento, oye pequeño, pequeña, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Y decía el Principito de Saint-Exupéry que esta pregunta tan solo la hacen los adultos porque están buscando ideas. Y en mi caso en particular, pues lo que contestaba entonces y lo que contesto hoy no ha cambiado en absoluto. Y es que yo solía decir que yo de mayor quiero ser sabio como mi padre. Muy buenas, soy Jorge de los Reyes, esto es En Busca del Fuego y hoy tenemos con nosotros a mi padre, Vicente de los Reyes, abogado que ha ejercido la profesión de abogado durante más de 40 años en la administración pública, en una de las instituciones más importantes del Reino de España, también a nivel internacional, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y de la cual ha sido también durante muchos años secretario general. En este episodio vamos a hablar de una historia muy inspiradora, de cómo un joven de 16 años que comienza trabajando en fábrica como mozo de taller acaba escalando y haciendo carrera en la administración pública hasta convertirse en director de la asesoría jurídica, posteriormente secretario general y a desarrollar toda su carrera en la administración pública. En este episodio hablaremos de hacer carrera en la administración, de cómo es la vida del abogado en ejercicio también dentro de la administración pública y hablaremos también de cómo es afrontar la jubilación y también el cómo es trabajar con la familia, dado que actualmente pues Vicente también colabora honoríficamente con nosotros en la asesoría legal de En Busca del Fuego. Bienvenido, papá, Vicente. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que a lo largo de la entrevista no me siga llamando papá, porque si no va a quedar poco serio, pero bueno. Es gracioso porque, bueno, en la familia ya sabes que como trabajamos todos juntos a nivel familiar, con mamá, con Fati también muchas veces, pues nos referimos todos, cada uno a los miembros de la familia por su nombre, ¿no? Parece más una oficina que un núcleo familiar. Un conjunto de falsos autónomos. Bueno, Vicente, muchas gracias por venir al podcast de En Busca del Fuego. Sé que eres seguidor de la newsletter y del podcast. Muy seguidor, muy seguidor. Y muchas gracias por invitarme y romper el hielo de hacerme una entrevista, porque es de agradecer, desde luego. Acércate un poquito el micro. Va. Bueno, ya sabes cómo empiezan estas entrevistas, bien. Bueno. Y la primera pregunta va a ser, después de toda esta historia que he introducido un poquito, ¿cómo te describes? ¿Cómo se describe Vicente? Bueno, pues soy una persona muy respetuosa con todo lo que me rodea, tanto las cosas como las personas, como con el entorno. Y cada vez estoy más convencido que hay que ser muy respetuoso con todo eso. También soy una persona muy curiosa, me gusta desmenuzar y abrir las cajas sin permiso de las cosas que hay. Y cada día soy más amante de todo aquello que no se puede tocar ni ver y que solamente te produce sensaciones. Es decir, esa parte, yo creo que no sé si es un problema de años, ¿no? Que a medida que vas cumpliéndolos te fías menos de lo que ves, de lo que tocas, y te fías más de lo que percibes.
Entonces, incluso hay lugares, ¿no?, que vas y dices, bueno, pues me inspira esto, personas que te inspiran cosas, animales, en fin. En ese sentido, me definiría de esa manera, es decir, muy fan de las cosas que no se pueden tocar ni ver, de las percepciones, de las sensaciones. Poco más, porque si no, son cosas un poco, digamos, difíciles de constatar. Pero sí soy cada día más amante de eso, de las cosas de las sensaciones, nada más. Ad auxilium vocatus, advocatus o abogado. ¿Por qué abogado? Bueno, pues fue una cosa curiosa. Yo siempre, desde que los estudios en aquella época de bachillerato y del famoso preuniversitario, y toda esa historia, siempre la profesión esa, desde que a mi padre le llegó un tema de Hacienda con un paquete que le iban a meter espectacular y dije, joder, ¿cómo se puede combatir o cómo se puede luchar contra este tipo de cosas? Empecé a sentirme con ganas de estudiar para poder defenderme, conocer y sobre todo impedir que pasen cosas legales. Bueno, pues eso lo dejé ahí almacenado en mi cabeza. Fui estudiando y cuando llegué al COU tenía clarísimo que quería hacer. De hecho, lo que pasa es que, bueno, por circunstancias de la época y familiares, bueno, pues empecé a trabajar. Me colegié como en el colegio de abogados. En aquella época fue una cosa espectacular, ¿no?, que iban a exigir la colegiación. Y algunos tuvimos que ir como a las 4 de la mañana para evitar el cambio de normativa que luego no se produjo. El caso es que, bueno, pues tuve la oportunidad de entrar en la fábrica y en la Casa de la Moneda se podía entrar de dos maneras, o en una escuela de formación que se llama Escuela de Aprendices, o por la puerta de abajo, de atrás del todo, salvo los determinados puestos que eran de otro tipo, ¿no? Porque ahí había funcionarios y había personal laboral. Bueno, pues entré en esa institución, mi padre ya trabajaba allí y empecé a trabajar pues en el taller mecánico. Allí de mozo peón, limpiando las máquinas, en fin, lo que tocaba. Luego pude ascender a auxiliar de taller, que ya implicaba un mantenimiento de maquinaria y tal, y siempre me atrajo muchísimo todo el tema de la mecánica, la electrónica, la electricidad, es decir, una cosa que yo creo que me ha venido muy bien, me ha ahorrado mucho dinero, me ha ahorrado mucho dinero en bricolaje con todo este tipo de cosas. Y una vez que ya estaba ahí, pues bueno, empecé a preparar oposiciones, que era el deporte nacional y creo que en este momento sigue siéndolo. Entonces empecé a preparar notarías, estuve como 1 año o 2 años preparándolo y cuando iba a salir el de ejercicio, curiosamente en la fábrica pues se convocó una plaza de lo que se llamaba en aquella época letrados habilitados, abogados del Estado sustitutos, y me presenté con 3 personas también de la fábrica, que por cierto uno de ellos luego pasó y sacó la oposición de abogacía del Estado y otro de inspección de Hacienda. Y yo tuve la suerte, de entre los 3, de sacar el examen. Y entonces fue una cosa curiosa, que desde el punto de vista psicológico tenía su gracia, ¿no? Porque tal que un viernes sueltas la escoba y el mono, y tal que un lunes te incorporas al máximo nivel que había de la época dentro del convenio colectivo, que era el nivel 16 de jefatura específica, de abogado del Estado sustituto, de asesor jurídico. Y entonces había gente con la que te cruzabas, que habías estado todos los días, oye, pásame el destornillador, oye, dame el no sé qué. Coño, pero este no estaba en el taller mecánico y tal. Roto ese hielo, ¿no?, de esas semanas, esos meses de tal, pues, bueno, pues empecé a trabajar allí. Y la verdad es que me sedujo muchísimo la institución, ¿no?, porque es una institución poco conocida. Esto puede ser una virtud o puede ser un defecto. Pero sí es cierto que la gente, todos los españoles, llevamos algo que se fabrica de la Casa de la Moneda en sus bolsillos. Desde una moneda hasta un documento de identificación, ya sea el carnet de conducir, el carnet de identidad, en fin. Es una casa súper atrayente y una casa con una tecnología que es muy importante y que afortunadamente no ha tenido ningún tropiezo que haya generado un daño reputacional a la institución, cosa que siempre se ha cuidado mucho desde todos los niveles de la empresa. Hay gente súper competente, gente súper maja y que empezó también muy abajo y que somos un poco la cantera, ¿no?, o éramos la cantera de la empresa. Y curiosamente, esta casa, pues en un momento concreto, año 97, 99, cuando se decía, vamos a conseguir la ventanilla única de la administración y que la gente no tenga que ir a hacer las colas famosas y tal, pues se tomó un giro de timón de la casa
Y pasó de ser una empresa de artes gráficas y de acuñación de moneda a ser la primera empresa que puso en marcha un certificado electrónico de identificación que permitió hacer la primera declaración de la renta por Internet, pero a nivel mundial. Quiero decir que esto no se sabe por ahí, pero estadísticamente es así. Y a partir de ese momento, pues la empresa tomó la deriva esa, luego vino todo lo que todos sabemos, ya el Documento Nacional de Identidad Electrónico, la administración electrónica con sus luces y sombras, que lógicamente las tiene, pero curiosamente decidí engancharme a esa carrera tecnológica, ¿no? Es decir, joder, yo que conozco desde abajo la casa, fue un reto espectacular. Ahí coincidió con diferentes cambios de presidente. Yo he llegado a trabajar con 10 presidentes y lo último han sido 2 presidentas, es decir, casi 12 presidentas, ¿no? Y todos han venido con un formato de nombramiento político, Consejo de Ministros, siempre los nombraba el Consejo de Ministros y los nombra. Y a partir de ese momento se encuentran y dicen, no sabía yo que en esta casa se hacía estas cosas. Y curiosamente llegas a la conclusión que merece la pena continuar con tu carrera profesional ahí, porque bueno, lógicamente tuve oportunidades de marcharme a lo privado, no las cogí. También coincidía que familiarmente siempre decir, bueno, pues uno que trabaje con un puesto, entre comillas, seguro en la administración, y en el caso de Fátima, pues que trabajara en lo privado, que fue moviéndose por diferentes trabajos. Pero decidí engancharme a la casa, engancharme en el sentido literal, ¿no? Y ahí se hicieron un montón de cambios, de reformas legales, de actuaciones que situó a la casa donde está ahora. Que la casa, bueno, pues lógicamente, pues es una institución, ayer vi con bastante agrado, que ya empieza a no ser necesario tener que ir a una oficina administrativa a que te identifiquen para obtener el certificado electrónico. Bueno, el famoso paso más de la administración electrónica, y que en un momento concreto, pues seguramente, no sé si lo veremos, pero el famoso voto por correo pues pase a una situación de ese tipo, también con sus problemas legales que los tiene desde el punto de vista de seguridad. Pero insisto, es decir, yo decidí en ese momento concreto continuar en la fábrica y hacer mi carrera ahí, o lo que fuera, porque tampoco sabes. Y bueno, curiosamente, pues fueron saliendo plazas. A partir de que llegas al máximo nivel del convenio, los ascensos son por fuera de convenio. Entonces, bueno, pues si cuentas con la confianza de los gestores de la administración que esté en el gobierno, pues en mi caso yo era un técnico y siempre me considero un técnico, no he tenido ninguna afinidad política, pues si contabas con la confianza, pues ibas moviéndote de puesto, ¿no? Y recorrí pues prácticamente todos los puestos, desde asesor jurídico, pasando por jefe de la asesoría jurídica, siguiendo por jefe de servicio, siguiendo por director del departamento jurídico y llegando a secretario general, que es el puesto de alta dirección de la casa, con el que, bueno, no me he llegado a jubilar de eso porque, bueno, pues cambió la administración actual. Y lógicamente son puestos de confianza y se dijeron, oye, Vicente, no contamos contigo y tal. Entonces ahí estuve muy poquito tiempo de director del departamento. Tuve también un tema médico y tal de salud y coincidió momentos complicados y decidí, bueno, pues me jubilo y me dedico pues a estudiar, a investigar, que siempre me ha gustado, siendo un poco coherente con lo que he dicho al principio, de la curiosidad y de estar. Entonces, esa es una historia de decir, bueno, de apostar por una institución y de ir hasta el final, hasta donde puedes llegar con tus características. Vicente, has comentado que uno de los motivantes que tuviste para entrar fue el cómo, bueno, pues supongo que de joven, de pequeño, viste cómo tu padre recibía una temible notificación de Hacienda, sí, y te motivó el saber defenderte de estas cosas. En tus más de 40 años de profesión, ¿nos podrías contestar la pregunta de ¿estamos inermes o es posible defenderse del monstruo de la administración? Buena pregunta. Además la tengo que meditar porque dependiendo de lo que diga voy a romper vocaciones o no, entre comillas. Sí es posible. Es decir, afortunadamente en España, a pesar de las situaciones que oímos y vemos en los medios de comunicación, estamos en un Estado de Derecho, afortunadamente. Yo empecé a estudiar cuando la Constitución no estaba todavía aprobada, el 78, es decir, voté la Constitución del 78, estudié con la Constitución del 78 y afortunadamente tenemos un marco legal y un Estado de Derecho envidiable.
que esto es una cosa que no se enseña en la facultad, por lo menos a mí no me lo enseñaron. Y es que esto no es una cosa que ha llegado, tienes una constitución y a partir de ese momento todo es igual. No, esto hay que pelearlo, esto hay que lucharlo. Y entonces la gente que decide dedicarse al derecho, bien como funcionarios de la judicatura, abogados del Estado, letrados del Consejo de Estado, notarios, abogados en general, despachos profesionales, toman la decisión de estar ahí todos los días y buscando unos la mejor defensa y otros los intereses públicos como pauta de trabajo. En el momento que se pierdan esas dos referencias, la defensa de las personas o los intereses públicos, las cosas se empiezan a fallar. ¿Y cuándo empiezan a fallar, en mi modesta opinión? Pues empiezan a fallar cuando metemos política en las instituciones y rompemos la independencia de funcionamiento. Es decir, la separación de poderes, por mucho que sea un mito, es la clave del asunto. Si los jueces son independientes y toman sus decisiones, el Poder Legislativo toma sus decisiones y el Poder Ejecutivo las suyas, y por encima de ellos existe alguien que pone orden cuando lo tiene que poner, la cosa funciona. Pero si se rompe esa independencia, si se rompe y se permiten esas injerencias políticas cada 4 años de legislatura, y me da igual, gobierne el que gobierne, es decir, esto es una cosa que es un denominador común. A partir de ese momento, el Estado de Derecho necesita reforzarse. Y esto se tiene que conocer, es decir, la ciudadanía tiene que conocer que esto nace con un Estado de Derecho y eso lo tengo para siempre. No, hay que lucharlo. Sí es cierto que en la actualidad la gente joven y tal no lo ve de la misma manera. Y bueno, tenemos unas leyes, tenemos una constitución. Entonces, contestando directamente a tu pregunta, sí es posible defenderse de eso, a veces con más pena que gloria. Es costoso, los servicios legales son caros, son complicados, son caros, y España está inmersa en un marco legal extraterritorial, es decir, estamos en la Unión Europea, como sabemos, somos miembros de un montón de instituciones y eso tiene una coherencia y una cohesión que hay que acompañarla todos los días. A partir de ese momento nos acompaña en toda nuestra vida el tema legal. Es decir, vas a tener que acudir a un abogado en cualquier momento. No sé, a lo mejor hay casos, ¿no?, de gente que no ha tenido que acudir nunca a un abogado, pero al final falleces, vas al notario, vas al abogado, tienes que hacer tus declaraciones de impuestos, ejecutar tus testamentos, tienes que hacer, es decir, es una ventanilla por la que todo el mundo va a pasar. Y si todo el mundo va a pasar, pues oye, más vale tener una cultura legal y estar preocupado por conocer ese tipo de cosas que no tener, y sobre todo confiar en el sistema legal, que es muy importante. Uh-huh. Y hablabas de que hay ocasiones en las que se quiebra, ¿no? Tú en tu experiencia profesional, ¿cómo has afrontado si es que lo has afrontado alguna vez, el ver esas quiebras? ¿Cómo un profesional de la abogacía ha de enfrentar situaciones donde se ven esas quiebras, ¿no?, de los derechos, del Estado de Derecho como tal? Imaginemos que en tantos años de ejercicio profesional, siempre en el mismo tema, pues he tenido, es decir, en la época circulaba un dicho que a mí no me gusta decir, pero hubo momentos en los que, y en la actualidad dices, gano lo que debo perder y pierdo lo que debo ganar, ¿no? Curiosamente. Entonces, siempre eso hay que decir, bueno, con independencia de cómo se defienden las cosas, también es cierto que la Administración de Justicia es la administración peor dotada de todos los servicios públicos. Lo fue cuando yo estaba y ahora lo sigue siendo. Es decir, la Administración de Justicia, que es un poder del Estado, diferenciando entre el Ministerio de Justicia y Administración de Justicia y las instituciones correspondientes, es la que menos medios tiene, y en la que las retribuciones que existen pues, son verdaderamente distintas. Si cogemos ese modelo y lo llevamos a otros países, nos encontramos que no tenemos lo mismo. Lo mismo pasa con el sistema policial y de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, hay que dotar más de una manera eficiente. Tampoco se trata de meter dinero, de volvernos locos con las inversiones. No se trata de eso. Y luego lo que sí es importante es darle una pensada a los sistemas de acceso a esos cuerpos. Es decir, estamos un señor que se aprende un temario de 370 o 400 temas
y lo recita y está mejor inspirado en un momento concreto y luego hace un caso práctico, no sé qué. Eso es lo más idóneo para acceder a esos puestos y enfrentarse con problemas legales de ciudadanos y empresas y ciudadanos, etcétera, etcétera, o con el propio Estado. Yo creo que hay que darle una pensada. Hay que darle una pensada porque la realidad nos dice que no es suficiente. Sobre todo en los momentos que tenemos una legislación motorizada, de que cada día salen montones de normas cambiando una cosa con la otra y tal. No se trata de conocer la letra, se trata de conocer la música, de tener experiencia y de que en esa experiencia se dé el mejor servicio, bien en el papel que tengas si estás en la Administración de Justicia, bien en la Administración o bien como abogado que tiene que defender a empresas y ciudadanos. Pero esa parte yo creo que es muy importante, que se dé un repaso por parte de quien le toque y el gobierno que le toque. Vicente, nos has comentado que entraste en fábrica con 16 años, más o menos, sí, ¿no? De mozo de taller, y que fuiste después, a través de un proceso de oposición, pues escalando, ¿no? en las diferentes posiciones. Y también nos has comentado que tu padre trabajaba allí. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia de, como hijo, pasar de ser, digamos, como subalterno, por así decirlo, de tu padre, para después pasar a ser, pues, como decías, ¿no? Uno de los máximos cargos dentro de esa institución. Pues, a ver, mi padre, tuve la suerte porque mi padre, los dos estábamos en el turno de tarde. Yo estuve, en principio ahí había 3 turnos. Tenías el turno de mañana, que entrabas a las 7 de la mañana, salías a las 3, 2:30, luego entrabas de tarde a las 3 y salías a las 10 de la noche, y en aquella época había horas extraordinarias, salías a las 2 de la mañana. Sí, hacías las horas extraordinarias, las cuales venían muy bien económicamente. Y luego la gente que estaba en el turno de noche. Yo cuando empecé la carrera, empiezo estando en el turno de tarde. Es decir, yo me iba a la Universidad Autónoma de Madrid a las 9, tenía que empezar las clases, además tenía la mala costumbre, entre comillas, de ir a todas las clases, tenía que ser una cosa absolutamente, creo que falté 2 veces, nada más. Y luego tenía que estar fichando, porque en aquella época fichabas con el cartoncito y tal, a las 3 de la tarde, para que no tuvieras el problema de retrasos y toda esa historia. Y luego salía a las 2 de la mañana. Y al día siguiente más. Y así durante 5 años que hice la carrera. Cuando yo estaba en el taller mecánico, pues bueno, pues tenía que hacer mis labores. Y yo terminaba con mi labor, iba con los apuntes de la carrera por allí mirando, no sé qué, y haciendo todo tipo de cabriolas para poder estudiar eso. Cuando a mi padre me dice, ¿te vas a presentar a esa plaza? Digo, tengo el temario bastante avanzado y había una parte bastante común de notarías y todo eso que me podía venir bien. Si esas plazas están dadas y no sé qué tal, yo, no sé, coño, pues voy a presentarme a ver qué pasa. Y la verdad es que publicaron el temario y la oposición el 31 de julio. Y el examen fue después de las vacaciones, con lo cual pues tuve que presentarme al examen prácticamente sin plazo. Sí es cierto que tenía muy avanzado el temario porque cuando trabajas y estudias no tienes tiempo de nada más que de eso y estás obsesionado además con tus horas. Es decir, yo me levantaba por la mañana con las chinchetas y los temas pinchados en mi habitación y estudiando todo el día, ¿no? Y cuando mi padre me dice, coño, que has aprobado. Digo, no me lo creo. Que sí que has aprobado, coño, pues. Y dijo, joder, ahora me tengo que poner al otro lado de la mesa yo. Bueno, pues aparte de las risas que generó eso, fue una cuestión como muy, muy curiosa, ¿no? De que pasas del último puesto por abajo, bueno, en este caso penúltimo, era auxiliar ya de taller, al último por arriba, ¿no? Y dice, joder, eso tiene que producirte una tormenta mental, ¿no? Pero no, porque aparte no me lo tomé como que me iba a quedar ahí. Y digo, bueno, pues mira, me viene bien, cojo una experiencia y luego me enamoré de la fábrica, me enamoré de lo que había y de lo que se hacía, ¿no? Y continué. Pero cuando lo saqué no pensaba que iba a ser una cosa. Digo, bueno, vale, pues he sacado esta oposición, me voy a presentar a otras. Y bueno, pues estuve también haciendo temas docentes, dando clases y tal, en bastantes escuelas de negocio. Luego, por tema de incompatibilidades, no pude hacerlo porque en el momento que pasas a unos puestos de alta dirección, la dedicación es exclusiva e incluso la docencia cuesta poderla llevar a cabo. Y me pareció fascinante poder acompañar a una empresa modestamente desde lo que es una empresa de arte gráficas con sus máquinas Opser y chun, en 3 turnos o 4 turnos,
Y de ahí saltar al tema del mundo electrónico. Y que eso se haga desde la misma empresa. Porque normalmente al que le pilla esa situación, si eres una empresa de artes gráficas y te pillan las nuevas tecnologías, a cerrar. Pero si eres capaz de coger el timón y hacer esa adaptación, dices, joder, se ha conseguido ese cambio de ciclo sin ningún traumatismo, con gran formación y sin que tengamos que haber hecho medidas de tipo de prescindir de gente, de personas, ¿no? Todo lo contrario. Y eso fue para mí fascinante, fascinante. ¿Qué nos puedes contar del día a día de un abogado en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre? Bueno, pues hombre, el día a día nosotros somos un poco en la administración, por lo menos en este tipo de empresas públicas, todoterreno. Dicen, pues yo estoy especialista en administrativo, contencioso, penal, mercantil. No, aquí es lo que entra, lo que toca de turno. Pues si tienes un tema, tienes un proveedor que ha entrado en una situación en aquella época, suspensión de pagos o el concurso de acreedores, y pues me ha tocado un concurso de acreedores. Normalmente, pues en algunos casos, en algunas épocas, pues se ha acudido a los servicios de la Abogacía del Estado para hacer la parte procesal y otras las hemos llevado nosotros. Cuando se decidió pasar a dar los servicios electrónicos y acreditar la voluntad mediante sistemas electrónicos, fue curioso porque ahí el mundo jurídico conservador, que estaba protagonizado por los notarios, el Consejo General de Notariado y los corredores de comercio, que en aquella época existían y estaban en fase de incorporación y de fusión, presentaron un recurso contra el decreto que estableció esa posibilidad de esos servicios de la fábrica. Pues ya nos han parado el tren, esto va a ser complicado, esto ¿cómo lo hacemos? Claro, es que estamos diciendo que equivale a la declaración de voluntad manuscrita, expresada en documento público. Eso genera problemas de seguridad jurídica y tal. Y yo había estado, bueno, pues de secretario coordinador, incluso en el Consejo de la Casa, que se creó una comisión de expertos con eso, con gente de la Agencia de Protección de Datos, con gente de correos, con gente de todas las administraciones. Estuvimos en el Consejo de Estado. Hicimos un buen trabajo. Yo, modestamente, pues estaba de secretario coordinador, hicimos los textos, pero estábamos muy seguros de que lo que se estaba haciendo era lo que pedían los tiempos. Y en aquella época pues empezó con la ley de Utah, que era y empezaba todo esto con la banca electrónica, que era cómo funcionaba. Recuerdo una conversación en el ministerio con el subsecretario de entonces, mi querido Fernando Díaz Moreno, que es encantador. Y fue el que creyó en este tipo de cosas, porque si tú no tienes un jefe que cree en lo que estás diciendo, pues estaba complicado. Y curiosamente, pues otros secretarios de Estado, en aquella época creo que el secretario de Estado era Cristóbal Montoro, dijeron, pero me estáis contando que vamos a poder hacer la declaración de la renta por Internet y que la gente que ya falsea cosas, entre comillas, algunos se salen de tiesto y esto es inviable. Pues no, pues tiene más seguridad que si se hace exámenes siempre y cuando la identidad esté garantizada. Joder, no sé, no vamos a meter un tema de esto y tal. Y se tomó la decisión de hacerlo. Eso generó que los notarios, bueno, pues presentaron su recurso contencioso administrativo y yo decidí llevar ese pleito directamente. Dije, bueno, pues a la abogacía les dijo, Vicente, tú eres el que has estado con esto, pues, oye, llévalo. Y fueron dos recursos, uno por parte de corredores y otro por parte de que afortunadamente ganamos y que dio vía libre y dio luz verde a la administración electrónica. Después de eso, pues bueno, ¿se podían haber hecho las cosas mejor? Bueno, pues era un toma de recursos al final. Te pillan los cambios gubernamentales hasta que la gente se entera de dónde está y qué es lo que tiene que hacer, pues pasa 1 o 2 años. Cuando quieren decir, vamos a ponernos con ello, cambia la tortilla y otra vez viene otra administración. Esas son las cosas que tampoco puede ser. Es decir, las empresas públicas tienen que tener una duración de cargos ajena a la legislatura. De lo contrario, no hay plan de empresa. Pues se va cambiando. Y ahí es cuando metes la política en la empresa y siempre sale perjudicada la empresa. Dicho todo esto, pues te encuentras que dices, joder, pues han conseguido un montón de cosas. Ahora el ciudadano también es cierto que se ha producido un desfase en zonas de España que no tienen medios. Pero ya se decía, por eso estaba Correos en el proyecto, es decir, porque Correos no hay municipio de España donde no hay una oficina de Correos. Y Correos era el llamado a ser la oficina de registro.
en ese proyecto, ¿no? Entonces, lógicamente, pues eso pues ha posicionado a España. ¿Podría haberla posicionado más? Pues supongo que sí. ¿Se podrían haber hecho más cosas? Pues sí. Pero desde el punto de vista legal se consiguió un montón de cosas. Se consiguió que se pueda hablar de seguridad jurídica con el mundo electrónico. Incluso hubo un intento de modificar la ley electoral para pasar el voto electrónico. Lo que pasa es que no estaba maduro el tema. No voy a decir el nombre, pero un alto representante del gobierno de la época nos preguntó directamente, mira, ¿cómo resolvemos el problema de la persona mayor que está detrás de un ordenador y quiere votar electrónico? Se lo va a decir al nieto y el nieto va a votar a que le dé la gana al nieto y no al empresario. ¿Habéis resuelto ese problema? Respuesta nuestra, no. Pues cuando tengáis resuelto el problema de la identificación, venís aquí y me planteéis este proyecto, que me parece muy interesante y muy seguro, pero tenéis que resolver el problema de la manifestación de la voluntad en el voto. En este momento sigue sin resolverse. Y de hecho, pues tiene muchas sombras el voto electrónico y está pasando en algunos países y toda esta historia. Pero sí es cierto que el avance en tramitación y de gestión, pues pides tu historia laboral, haces tu declaración de la renta, haces un montón de cosas por Internet. Eso pues ha agilizado. Ha venido muy bien en la pandemia, pero también es cierto que la cercanía del servicio público no puede desaparecer, porque hay gente que tiene menos recursos y sabe hacerlo de una manera distinta. En ese sentido es muy importante no abandonar cosas que funcionan bien. Es decir, no vamos a pasar de la administración papel a la electrónica y olvidarnos del papel. No tiene sentido. Conservemos lo que tenga que conservarse. Vicente, se dice que funcionario, en la mayoría de los casos, pues es para toda la vida, ¿no? Es lo que en este deporte nacional muchas personas, no todas, pero muchas, es lo que buscan, ¿no? Un trabajo para toda la vida. Y yo te quería preguntar cómo es el concepto de la gestión de equipos dentro de la administración pública, porque en la empresa privada, cuando un equipo funciona mal, puedes prescindir de él, pero en la administración pública, cuando tienes un equipo, es un equipo que te va a acompañar en toda tu vida, en toda tu experiencia y camino profesional. ¿Cómo has vivido tú esa gestión de equipos? ¿Los formaste tú? ¿Los has podido incorporar? ¿Cómo ha sido todo el desarrollo de los equipos de trabajo con los que has trabajado estos años? Hombre, yo cuando entré en el departamento tenía de jefe a un abogado del Estado que estaba en una comisión de servicio y venía una vez a la semana. A partir de ese momento no tenía prácticamente ninguna persona a mi cargo hasta que luego se fue dotando con alguna persona más y fuimos de cero creando el departamento jurídico. El departamento jurídico no existía, era la abogacía del Estado. Y dependiendo del presidente, pues había de presidentes que decían, bueno, pues vamos a seguir con la abogacía del Estado o encargaros vosotros, depende de las cuestiones. La gestión de equipos, en la administración estás condenado a entenderte con tu equipo. Con algunas limitaciones. Es decir, no sirve, pues esta persona no me encaja o yo no le encajo a él, no nos entendemos, la voy a quitar. No. Estás condenado a entenderte. Y con alguna excepción, pues se puede prescindir de alguna persona, porque ya es una cuestión de incompatibilidad, incluso incumplimientos y tal. Pero estás condenado a entenderte y eso es una buena cosa, porque al final te acabas entendiendo. Y yo la verdad es que he tenido la suerte de empezar con la gente que tenían sus formaciones, algunos sacaron sus plazas, sus oposición interna y tal, y modestamente, bueno, pues he ido colaborando en su formación como he podido y al final ha quedado un equipo estupendo, un equipo de gente buenísima. De hecho, somos de las empresas que menos riesgo legal ha tenido en la administración mucho tiempo, muy por debajo del 2% de cuestiones con una exposición de servicio público y con ciudadanos muy alta. Es decir, no se puede... Sí, hemos tenido muy pocos y además con unos porcentajes de pleitos ganados altísimos, 85-90%. Es decir, hemos tenido ahí, y ahí también, bueno, pues la parte procesal, pues unas veces la hemos llevado nosotros, otra la abogacía del Estado, pero el equipo final y el resultado final ha sido buenísimo, buenísimo. Yo ahí estoy muy contento y el equipo que se ha podido formar ahí es un equipo magnífico. Vicente, nos has comentado también que bueno, al final la vocación de servicio público está ahí, pero también, como ocurre también en la empresa privada,
cuando estamos sometidos a mucho estrés y cuando tenemos mucha responsabilidad, si no lo sabemos gestionar bien y no somos, digamos, como fans de la percepción y de la inteligencia emocional, nos puede pasar factura en términos de salud. ¿Qué es lo que te ocurrió exactamente y cómo lo gestionaste y qué consejos le podrías dar a otras personas que pudieran estar en situaciones similares? Bueno, a ver, cuando tú decides jubilarte, tú lo tienes meditado, no es una decisión que la tomes en una semana. En mi caso no. En mi caso cambió la administración y me dijeron, oye, mira, no contamos contigo. Y yo pregunté, bueno, no, técnicamente y tal. Me dijo, no, para nada, tienes muy buena reputación. Pero tenemos que, es un puesto, y cosa que entendí, porque bueno, es una secretaría general y todo esto. Esto coincidió con que mi madre está falleciendo, está en proceso. Y al mismo tiempo, pues yo no sé si no quiero ser aquí conspiracionista y tal, bueno, pues me puse las vacunas, yo nunca he tenido problemas de corazón y toda esta historia y tuve una fibrilación auricular. Es decir, se me juntó la situación del trabajo, mi madre fuera de Madrid además, que tenía que resolver mi situación personal y después de eso, aparte de mi situación personal, los temas de salud y la empresa, que no sabía dónde iba a acabar. No sabía dónde iba a acabar. Entonces, claro, el planteamiento que yo tenía de, bueno, pues te vas a tu nivel que sacaste cuando sacaste la oposición. Bueno, no es que sea ninguna deshonra, pero joder, uno no piensa que después de tantos años en la empresa vas a acabar así. Eso precipitó mi decisión de jubilar. Por tanto, mi decisión de jubilación fue en una semana. Bueno, firmé un contrato de directivo que no se me podía aprobar. Me tuve que ir un año antes de mis 65 años porque era una presión prácticamente que yo no podía. Y aparte mi forma de trabajar, al margen de ideología, siempre ha sido la misma. Oye, yo te digo lo que piensas, tú haz lo que quieras, pero yo te digo lo que piensas. Esa regla que yo he tenido con tantos presidentes era complicada. Porque en el momento que decías, no, esto no me gusta, esto debería hacerse así, ahora hacemos lo que tú quieras, pero tengo que decirte esto. Eso no funcionaba. Y eso pues iba en contra de mi forma de trabajar. Dicho eso, pues a partir de ese momento, pues si no cuentan conmigo, pues me voy, me marcho, me jubilo. Aunque sea un año antes y bueno, con una pequeña pérdida económica, pero yo no podía continuar ahí porque mi forma de trabajar la tenía en el ADN de cómo soy. Entonces, lógicamente, decidí marcharme. Vicente, empleado público en una familia de emprendedores. ¿Cómo ha sido pasar? Un shock. Ha sido un shock. Sí, porque es curioso, porque yo recuerdo, ahora hago yo un poco de entrevistador, cuando tú tomaste la decisión de que qué voy a estudiar, recuerdo que una de tus opciones era psicología. Y yo dije, no, joder, haz derecho, que no sé qué, está siempre lo del padre, ¿no? que influye, ¿no? Y curiosamente, esa situación de emprendedor, dijimos, la experiencia de emprender y tener tu propio negocio es súper atrayente. Y claro, los que venimos de la administración, bueno, ¿y esto cómo encaja? Pues no encaja. Entonces, eso, tienes una mentalidad de decir, bueno, vamos a estar con esta gente para que estas cosas las haga así y no las haga así, porque el emprendedor se centra en su trabajo de empresa, pero no en la cocina del negocio, ¿no? Entonces, esa parte, bueno, pues modestamente he podido echar una mano a algunas cosas y tal, aprovechando siempre la experiencia. Pero sí es curioso porque, bueno, Fátima, desde que dejó su empresa en su momento, pues ha sido emprendedora. Entonces, el cambio ha sido radical también. Que, bueno, estás en el día a día de la asesoría legal de Mosca del Fuego, ves los casos que hay, ves los emprendedores, ves los tipos de empresas, sabes todo lo que hay en el mercado digital español e internacional. ¿Qué consejos prácticos puedes compartir con la audiencia desde el punto de vista legal para que los emprendedores digitales tengan menos problemas? A ver, el mundo del derecho digital es una rama del derecho que se ha conformado con el paso del tiempo. Y es compleja. De hecho, Fátima está ahora sacando ya su tercer libro y hay una parte de la reseña legal del tema de influencer marketing que me pidió, oye, pues ponme un poco de un inventario de normas realmente. Es importante que la gente tenga unos mínimos de cultura legal para trabajar. No digo que todo el mundo tenga que ser abogado, pero sí que tenga la jerga, que tenga qué me puede pasar, qué tengo que hacer,
¿Cómo tengo que afrontar esta situación? Porque si no lo tienes, vas a tener problemas. Pues pueden ser temas de protección de datos, desde temas de venta, desde temas de propiedad intelectual, propiedad industrial. Es decir, hay un paquete ahí de conocimientos legales que el emprendedor tiene que saber, que tiene que conocer, solamente para saber preguntar y hacer la consulta, porque si no sabes eso, difícilmente puedes trasladar la consulta al profesional. Luego acudirás al profesional, como es lógico. Pero si no tienes eso claro, si tú no sabes de carpintería, no le puedes decir que méteme los tornillos a media madera o quiero que el cono del encaje tenga que ser así, porque no tienes ni la menor idea. Entonces, si no tienes el lenguaje claro, es difícil que el consultor te pueda hacer bien el trabajo. Por tanto, esa cultura me parece muy importante. Tenía que formar parte de la educación universitaria, de la educación, de la escuela de negocio, incluso de la formación profesional. ¿Qué opina Vicente del emprendimiento, de cómo está el ecosistema emprendedor en España actualmente? Está confuso, es decir, está un poco desorganizado. Hace unos días veía con sorpresa la ley de influencer que ha sacado Francia, ¿no? Con multas a los influencers de 300.000 euros o incluso hasta penas de privación de libertad de 2 años y tal. Bueno, vamos a primero ponernos de acuerdo en qué es un influencer. Porque claro, pues, ¿qué es influencer? ¿El que tiene X seguidores o el que tiene... El que no es influencer, pero al día siguiente saca un vídeo viral y no sé qué? ¿Qué pasa? El que sí es influencer se le aplica una norma, pero el que no, ¿dónde está eso? Eso por un lado, es decir, la unicidad de los conceptos es importante. Segundo, la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, es decir, pues tú te estás metiendo en una página, te estás tomando una decisión de compra y estás un poco a tumba abierta. Estás a tumba abierta. Te pueden estar estafando tranquilamente o robándote tus datos o siendo objeto de un hackeo de tus equipos. Todo esto forma parte de la cultura de empresa que se tiene que recibir. O bien te la dan institucionalmente o bien la coges tú. Si tú no tienes eso, te estás metiendo en un terreno complicado. Una de las primeras decisiones que tienes que tomar es cómo quieres trabajar. ¿Por cuenta ajena o por cuenta propia? Si lo hace por cuenta propia, ¿hago una sociedad? No hago una sociedad. ¿Me quedo en España? ¿Me voy fuera de España? ¿Qué tengo? ¿Cuál es mi patrimonio? ¿Cuáles son mis obligaciones legales? Si no sabes eso, es muy complicado. Por lo tanto, eso forma parte de la cultura general del emprendimiento. Y sinceramente, buceas un poco por los cursos y todo esto y ves que no hay formación de eso. Por lo tanto, todo el que se encargue de eso o que lo tenga como presupuesto de actuación, acierta. ¿Qué opinas también de la que viene, ¿no? Con todo el tema de la ley de comunicación audiovisual y especialmente, ¿qué opinas del fenómeno creadores de contenido, influencers, redes sociales? Bueno, la que viene es grande. La que viene es grande, pues es un cambio de modelo legal absoluto. Creadores de contenidos, los creadores de contenidos, bueno, pues es otro reto desde el punto de vista de las propiedades intelectual, industrial, etcétera. Protección de datos, que vamos a hablar de protección de datos, está todos los días por ahí, está, bueno, pues hay sanciones a lo bestia contra estas cuestiones, ¿no? Razón de más para estudiar más sobre estas cosas, razón de más para no perderlo de vista. Y el modelo legal que se está buscando, pues es un modelo que viene importado, muy controlador, muy controlador. Y sería aún más preocupante el tema de la IA, de la inteligencia artificial. El tema de la IA es un tema que nos preocupa a todos, pero todo el mundo habla de ello, como del metaverso, pero nadie sabe lo que hay detrás de eso. Al final, como pasa siempre, el derecho va mucho más retrasado, mucho más retrasado. Y cuando se regula una cosa, lleva rodando en el mundo empresarial pues 5 años, 6 años, 7 años. Y el derecho se incorpora a eso a salto de mata, con sus problemas de aciertos y desaciertos. Por tanto, es un reto para los profesionales del derecho y para cualquier profesional que se dedique al derecho digital. ¿Cuáles dirías que son los 3 errores más comunes del emprendedor medio desde el punto de vista legal? ¿En qué se equivocan con mayor habitualidad? Pues si decides trabajar por cuenta propia, es dedicarse solo a prestar el servicio. Es decir, y no saber con quién contratas. Tienes que saber qué empresa es, qué solvencia tiene, cuál es su reputación, hasta dónde puedes participar y confiar
en su solvencia. Es decir, tienes que hacer ese análisis de que el cliente es un buen cliente, te va a pagar y vas a tener esa actuación. Y sobre todo de lo que tú estás aportando y de lo que puede dar. Si no haces ese análisis, te limitas a dar tu servicio, te puedes encontrar con sorpresas. Ese es el principal error. Actuar con extraordinaria buena fe a la hora de prestar el servicio y no tener unos límites claros de pautas y actuaciones que tienes que seguir. A la hora de prestar el servicio y a la hora de contratar. Sí, claro. Analizar también la solvencia. Es lo que firmas, en definitiva, lo que firmas. ¿Qué 3 personas te han influido especialmente, que hayan marcado un antes y un después en tu vida? A nivel profesional. O personal. Personal, bueno, pues mi familia me ha influido extraordinariamente siempre y en todo lugar. Siempre, en mi familia básicamente. Luego, pues determinadas personas, bueno, pues han influido menormente, pero siempre he sido muy influenciable por mi familia. ¿Qué 3 libros nos recomendarías? Que te hayan hecho un clic personal, especialmente. Bueno, el libro de Tamames, de Ramón Tamames, sobre el Buscando a Dios en el Universo, me ha hecho un clic. Me hizo un clic cuando lo leí. ¿Por qué? Pues porque viniendo de Ramón Tamames, y con el tema que trata, me parece un tema súper importante. Creo que es un libro que hay que leer. Luego, pues... Antes de entrar en el segundo libro, por si alguien no lo sabe, ¿quién es Ramón Tamames y por qué hablar de eso es algo que llama especialmente la atención? Ramón Tamames es un militante del Partido Comunista de antaño, de la época constitucional, postconstitucional, en fin, es una autoridad desde el punto de vista académico, y que una persona que en su momento se declaraba nada creíble en las tesis religiosas y cristianas acabe diciendo pues qué pérdida de tiempo, ¿no? Si el ser humano es como es y si no existe Dios, pues no tiene sentido. Eso más la opinión de un montón de premios Nobel que aparecen ahí, que también se declararon no creyentes y ateos en su caso. Pues me llama la atención. Ha participado en el tema de la moción de censura que se ha producido hace tiempo, ¿no? Con el tema que conocemos. Una autoridad en todo eso. Que eso lo escriba una persona así, pues me produjo un clic. Otros libros, bueno, pues me gusta leer 3 o 4 a la vez. Me gusta mucho la novela negra. Estoy leyendo basada en todos los temas de criminalidad y tal. El de Todo arde de Juan Gómez Jurado, creo que se llama. Y luego tengo empezado me gusta leer cosas raras también. Y hay un libro basado en el Japón del año 700 y tal, Japón feudal, de un autor que se llama Ryunosuke Akutagawa. No confundir con Shinosuke, que es otra cosa. Y ahí cuenta pues el infierno para este tipo de religiones, el karma, la acumulación de actuaciones, y ahí habla de un infierno muy curioso, distinto al de Dante, en el que habla de 8 regiones, 8 frías y 8 calientes. Me ha llamado muchísimo la atención cómo configuran el infierno en esa región. Entonces estoy intentando ya empezar a devorar el libro porque me parece extraordinario. Se llama El biombo del infierno, el libro. Y poco más. Lo que caiga en mis manos lo leo todo. Quiero decir que no soy muy selectivo para eso. ¿Qué consejos nos puedes dar a emprendedores que a día de hoy, ¿no? Parece ser que todo el mundo busca jubilarse antes de los 30? ¿Qué consejos nos puedes dar para la jubilación? ¿Cómo la has afrontado tú o cómo la estás afrontando? Yo de momento la jubilación la he afrontado sin darme cuenta. Quiero decir, estoy metido en una situación de jubilación y me lo tomo como, bueno, pues ahí estoy. Creo que la jubilación tendría que ser activa. Es decir, no entiendo que la gente de la noche a la mañana deje de hacer todo y se ponga una gorra y se vaya a ver obras o a la biblioteca o a jugar al bingo en la sala de los mayores. Debe ser una prolongación de la vida. Y la vida laboral con otros niveles. Sí es cierto que eso requería de cambios normativos y de cosas, pero que lógicamente no puede ser tan cambiante y dedicados a viajar con el inserso a Benidorm, quiero decir o hay otras cosas. Yo creo que hay que trabajar en el sentido de cambiar tus objetivos
y tu forma de vida, pero no tanto. Vicente, hasta aquí las preguntas fáciles. Ya sabes que en el podcast nos gusta hacer preguntas introspectivas y perceptivas. Imagínate que te encontraras la lámpara de Aladino con todo permitido y sin consecuencias negativas. ¿Qué 3 deseos pedirías ahora mismo para ti? No para los demás, ni para el mundo, para Vicente. Bueno, mi primer deseo sería tener un superpoder. ¿Cómo no? Poder ayudar, curar, tener la capacidad de sanar a la gente. Me encantaría. Es decir, lo que debe sentir un médico cuando sana a una persona y la cura, yo creo que eso es mi vocación frustrada. Segundo deseo, me encantaría otro superpoder, que es poderme comunicar con los animales. Tener comunicación directa. Desde que vi el Dr. Dolittle me encantó. Y tercer deseo, por supuesto, poder viajar en el tiempo. Me encanta. Desde que leí Caballo de Troya, la posibilidad de viajar en el tiempo, sobre todo conocer Jesucristo, Buda, en fin, figuras de la historia de ese tipo, pues me fascina. Esos serían mis 3 deseos. Vicente, si hubiera una máquina que nos quitara los miedos, ¿qué 3 miedos le pedirías que te quitara? No tengo miedos, no sé. No sé. Supongo que miedo a mí mismo, quizás, de mi capacidad de reflexionar sobre las cosas. Porque ¿a dónde te lleva tu capacidad para reflexionar sobre las cosas? A veces a gran preocupación sobre el futuro, el ser humano, la humanidad, a dónde vamos. Eso me gustaría quitármelo de la cabeza. ¿A dónde vamos como especie y como seres humanos? Pues como no demos un cambio de volante, la cosa se complica. Imagínate, hay un estallido de luz, te aparece un arcángel y te dice: Vicente, vengo a contestarte la pregunta sobre aquello que tú quieras. ¿Qué pregunta le harías? La típica. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Y por qué estamos aquí? Sí. Me encantaría hacer la pregunta. No sé si me la contestarán, ¿eh? Imagínate, Vicente, que te visten de blanco, te sacan a un balcón, te está mirando todo el planeta, que está esperando tu gran mensaje espiritual. Sales y dices: hijos míos, ¿qué les dices? ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Cada uno a su casa y Dios a la de todos. Esa sería, es decir, no soy quien para decirle a la gente lo que tiene que hacer. Yo creo que este mensaje tiene que ser de cada uno. Imagínate, Vicente, estás en tu lecho de muerte, los tuyos a tu alrededor, y te dicen: padre, un último consejo. ¿Qué consejo le darías? Seguir vuestra intuición. Seguir vuestra intuición. Nunca os va a fallar. La intuición de cada uno es más importante. Oír a lo que te tengan que decir los demás, pero sigue tu intuición. Si pudieras revivir media hora de tu vida, tal y como sucedió, sin cambiar absolutamente nada, ¿qué media hora sería? Pues no sé, me hubiera gustado despedirme de mi madre. No. Pero bueno, esa sería un poco la... ¿Y si hubiera media hora que en ningún caso te gustaría repetir? La media hora después de que falleció, que no pude estar con ella. Imagínate, Vicente, te mueres, resulta que vas al cielo, el cielo es budista, te entregan el catálogo de reencarnaciones posibles, pudiendo reencarnarte en cualquier ser, en cualquier cosa, en cualquier espacio, en cualquier lugar. ¿En quién o en qué decides reencarnarte para la próxima vida? En perro, me encanta. Me reencarnaría en perro. ¿Qué te gustaría experimentar como perro? Pues vivir en una familia como la nuestra. ¿Cómo es una familia como la nuestra? Pues muy interactiva, muy comunicadora, muy sincera en la relación. Imagínate, Vicente, que te invitan a una fiesta de disfraces, te lo quieres pasar muy, muy bien. ¿En qué decides disfrazarte? ¿De qué te disfrazarías para pasártelo muy bien? Pues iba a decir no sé, la verdad es que pasármelo muy bien. Yo creo que si voy sin disfrazarme me lo voy a pasar bien igual. No sé, me gustaría disfrazarme de un personaje de Marvel. Soy muy de Marvel y de Star Trek y todas esas cosas. ¿Qué te gusta especialmente? ¿Qué te haría experimentar ir de Marvel? Hombre, pues las figuras de los superhéroes, cualquiera de ellos me vale. ¿Y en qué nunca elegirías disfrazarte?
de político. Porque ¿qué significa ir de político? Ir de político es ir con tantos dobleces que no tienes realmente... Eres producto del momento, no eres tú en absoluto. Vicente, si el gobierno nos obligara a todos a ponernos un tatuaje, ¿qué te tatuarías? Pues no sé, creo que me haría un dibujo, no me tatuaría un texto. ¿Y qué sería ese dibujo? Pues el perfil de nuestra perra Tekel. ¿Qué significa para ti nuestra perra Tekel? Es otra dimensión de mentalidad, es de alguien con la que no puedes hablar pero que te entiendes perfectamente y que debe tener un mundo interior espectacular. Cuéntanos, Vicente, háblanos de 3 amigos que hayas tenido en cualquier época. Bueno, pues amigos he tenido muchos, gente, compañeros del colegio, de la facultad, con los cuales, bueno, pues te vas comunicando, luego dejas de comunicarte, en fin, va y viene, ¿no? Pero me han ayudado mucho. Es muy importante. Las personas, el comunicarnos entre nosotros es muy importante. Entonces, el concepto de amigo es un concepto mucho más amplio y filosófico de lo que parece. Pero la verdad es que me han venido muy bien, me apoyaron mucho durante... Si tuvieras que decir 3 amigos de cualquier momento de tu vida, ¿a quiénes dirías? Pues con mi amigo Guillermo, que fuimos juntos al colegio, Ernesto también, que ahora está viviendo fuera de la península, y uno que falleció durante el bachillerato, que murió en un accidente de moto, y que también tuvo mucha parte importante, sobre todo en el tema musical. Me metió mucho en el mundo musical. ¿Cómo se llamaba? Se llama Miguel. ¿Cuál ha sido la característica que más has admirado siempre de Guillermo? De Guillermo, pues su tesón, muy machacón, muy trabajador, pico y pala en todos los sentidos. ¿De Ernesto? Y de Ernesto su creatividad, es una persona muy creativa. ¿Y de Miguel? Y de Miguel su capacidad bohemia. Vicente, ¿podrías compartir con nosotros 4 acontecimientos de tu vida en cualquier orden cronológico, sean buenos o malos y que hayan marcado un antes y un después? Pues solo buenos, los 2 nacimientos, el de Jorge y el de Fátima. El segundo, el tercer fue precisamente el de cuando nos casamos Fátima y yo. Y a partir de ahí todo lo que viene detrás de todos esos acontecimientos, que no es poco. Y excluyendo estos casos, ¿algún otro acontecimiento? No. Y última pregunta de En busca del fuego, Vicente. Si pudieras volver al niño de 10 años que tú fuiste, le dices: hola Vicente, soy tú de mayor que vengo para decirte esto. ¿Qué consejo le darías? Pues le diría simplemente que lo de antes, es decir, sigue tu intuición, no vas bien, sigue tu intuición y aciertas, acertarás. Pues muchísimas gracias por venir a En busca del fuego. A ti, a vosotros. Y normalmente en el podcast siempre solemos terminar haciendo la pregunta de ¿a quién te gustaría ver próximamente en el programa? Pues puede ser un poco estrambótico, pero yo lo voy a decir. Me gustaría que viniera un medium, es decir, el que está trabajando ahora con Iker en su programa. ¿Tienes ahí un primer plano? Invitemos a ese medium. Sí. ¿Aquí? Pues me encantaría que viniera el medium que está en los programas de Iker para que nos cuente sus experiencias de comunicación con el mundo espiritual. Yo creo que puede ser fascinante el entrevistarle al señor Linares. Aldo Linares creo que se llama. Que, bueno, si se le puede entrevistar, estaría encantado. Y finalmente, Vicente, si alguien quiere contactar contigo virtualmente, ya sea porque le haya inspirado este episodio, porque le haya quedado alguna duda, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tienes actividad en redes? ¿Dónde te podemos encontrar? A través de mi correo electrónico, que lo tienes en tu... En buscadelfuego.com. Ahí pues todo el mundo puede contactar conmigo y si quiere escuchar de primera mano alguna reflexión, pues yo encantado. Y si no, pues os esperaremos en comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. No olvidéis suscribiros y darle a like y compartir si os ha gustado. Y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Vicente. Chao, chao.